Porque nada hay imposible para Dios, el Señor resucitó. En verdad ha resucitado nuestro Señor y estamos de fiesta en la iglesia en esta octava de la Pascua. Vamos a invocar al Divino Espíritu para que ilumine nuestras mentes, nuestra fe en este tiempo pascual. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Oh Espíritu Santo, amor del Padre y del Hijo, inspírame siempre lo que debo pensar, lo que debo decir, cómo debo decirlo, lo que debo callar, cómo debo actuar, lo que debo hacer para gloria de Dios, bien de las almas y mi propia santificación. Espíritu Santo, dame agudeza para entender, capacidad para retener, método y facultad para aprender, sutileza para interpretar, gracia y eficacia para hablar. Dame acierto al empezar, dirección al progresar y perfección al acabar. Amén. Espíritu Santo, ilumínanos y santifícanos. María, Madre de la Palabra, ruega por nosotros. La primera lectura para este día, Hechos de los Apóstoles, capítulo 3. En aquellos días, Pedro y Juan subían al templo a la oración de la hora de nona. Cuando vieron traer a cuestas a un lisiado de nacimiento, solían colocarlo todos los días en la puerta del templo llamada Hermosa, para que pidiera limosna a los que entraban. Al ver entrar en el templo a Pedro y a Juan, les pidió limosna. Pedro, con Juan a su lado, se quedó mirándolo y le dijo: «Míranos». Clavó los ojos en ellos, esperando que le dieran algo. Pero Pedro le dijo: «No tengo plata ni oro, pero te doy de lo que tengo. En nombre de Jesucristo Nazareno, levántate y anda». Y agarrándolo de la mano derecha, lo incorporó. Al instante se le fortalecieron los pies y los tobillos. Se puso en pie en un salto, echó a andar y entró con ellos en el templo por su pie, dando brincos y alabando a Dios. Todo el pueblo lo vio andando y alabando a Dios. Y al caer en la cuenta de que era el mismo que pedía limosna sentado en la puerta hermosa del templo, quedaron estupefactos y desconcertados ante lo que había sucedido. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Oramos con el Salmo 104. Que se alegren los que buscan al Señor. Dad gracias al Señor, invocad su nombre, dad a conocer sus hazañas a los pueblos, cantadle al son de instrumentos, hablad de sus maravillas, gloriaos de su nombre santo, que se alegren los que buscan al Señor, que se alegren los que buscan al Señor. Recurrid al Señor y a su poder, buscad continuamente su rostro, estirpe de Abraham su siervo, hijos de Jacob su elegido. El Señor es nuestro Dios, Él gobierna toda la tierra. Que se alegren los que buscan al Señor. Se acuerda de su alianza eternamente, de la palabra dada por 1000 generaciones, de la alianza sellada con Abraham, del juramento hecho a Isaac. Que se alegren los que buscan al Señor. Les comparto el Santo Evangelio de Lucas en el capítulo 24, versículos 13 al 35. Los discípulos de Emaús. Aquel mismo día, el primero de la semana, 2 de los discípulos de Jesús iban caminando a una aldea llamada Emaús, distante de Jerusalén unos 60 estadios. Iban conversando entre ellos todo lo que había sucedido. Mientras conversaban y discutían, Jesús en persona se acercó y se puso a caminar con ellos, pero sus ojos no eran capaces de reconocerlo. Él les dijo: «¿Qué conversación es esa que traéis mientras vais de camino?». Ellos se detuvieron con aire entristecido, y uno de ellos, que se llamaba Cleofás, le respondió: «¿Eres tú el único forastero en Jerusalén que no sabe lo que ha pasado estos días allí?». Él les dijo: «¿Qué?». Ellos le contestaron: «Lo de Jesús el Nazareno, que fue un profeta poderoso en obras y palabras ante Dios y ante todo el pueblo. Cómo lo entregaron los sumos sacerdotes y nuestros jefes para que lo condenaran a muerte y lo crucificaran.
Nosotros esperábamos que Él iba a liberar a Israel, pero con todo esto ya estamos en el tercer día desde que esto sucedió. Es verdad que algunas mujeres de nuestro grupo nos han sobresaltado, pues habiendo ido muy de mañana al sepulcro y no habiendo encontrado su cuerpo, vinieron diciendo que incluso habían visto una aparición de ángeles que dicen que está vivo. Algunos de los nuestros fueron también al sepulcro y lo encontraron como había dicho las mujeres, pero a él no lo vieron. Entonces él les dijo: «Qué necios y torpes sois para creer en lo que dijeron los profetas. ¿Acaso no era necesario que el Mesías padeciera esto y entrara así en su gloria?» Y comenzando por Moisés y siguiendo por todos los profetas, les explicó lo que se refería a él en todas las Escrituras. Llegaron cerca de la aldea donde iban, y él simuló que iba a seguir caminando, pero ellos lo apremiaron diciendo: «Quédate con nosotros, porque atardece y el día va de caída». Entró para quedarse con ellos. Sentado a la mesa con ellos, tomó el pan, pronunció la bendición, lo partió y se lo iba dando. A ellos se les abrieron los ojos y lo reconocieron, pero él desapareció de su vista. Y se dijeron el uno al otro: ¿no ardía nuestro corazón mientras nos hablaba por el camino y nos explicaba las Escrituras? Y levantándose en aquel momento se volvieron a Jerusalén, donde encontraron reunidos a los 11 con sus compañeros, que estaban diciendo: «Era verdad, ha resucitado el Señor y se ha aparecido a Simón». Y ellos contaron lo que les había pasado por el camino y cómo lo habían reconocido al partir el pan. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Seguimos hablando de los acontecimientos de la resurrección, los días posteriores, las experiencias posteriores a la tumba vacía. Hoy son protagonistas los dos discípulos de Emaús. Uno de esos discípulos que siempre anduvo con el Señor, dos de esos discípulos van camino a Emaús, a su aldea. Van derrotados, van entristecidos, van hablando de lo que les ha pasado, cómo han quedado prácticamente defraudados a causa de la muerte de Jesús y la confusión que se ha suscitado en los últimos días por lo que las mujeres han dicho. Esa puede ser la situación de cualquiera de nosotros, que aún después de haber celebrado la vigilia pascual, el domingo de resurrección, y ver a otros que dicen haber visto al Señor y nosotros seguir aún con la misma situación que traemos de Cuaresma, de años pasados. Pues hay una palabra de aliento en este Evangelio para ti que aún no logras encontrarte con el resucitado, para ti que aún no logras el cometido por el cual has venido a buscar de Dios. Sigue intentando, no te sientas que todo está perdido, no te desanimes, sigue adelante. Dice la palabra de Dios que iban hablando de estas cosas mientras iban de camino. Aún están en el camino, no se han desviado del camino. Y la prueba está en el tema que llevaban, de qué hablaban. Es muy interesante que hablaban de él o de Jesús, conversaban y discutían. Y Jesús en persona se puso a caminar con ellos, pero sus ojos no eran capaces de reconocerle. Caminaban, conversaban y discutían. Venían hablando de lo que les había pasado. Venían hablando de Jesús. Venían hablando de los acontecimientos de los últimos días. Y es muy importante los temas que mantenemos en nuestra boca, en nuestros labios, en nuestra mente, mientras todavía no hemos visto el milagro de Dios, mientras todavía no hemos logrado aquello que nuestra alma y nuestro ser está buscando. Es muy importante seguir hablando de Dios, aunque
sientas que Dios a ti no te escuchó, aunque sientas que fracasaste, que estás derrotado, sigue meditando la Escritura, sigue hablando de Jesús, que Jesús no sea parte de tus pensamientos, tus labios y tus acciones. Ellos es verdad que regresaban a su aldea, ya todo se había acabado en Jerusalén, ya no tenía cuenta seguir allí porque ya Jesús no estaba. Sin embargo, Jesús tiene muy en cuenta que estos, primero que todo, son discípulos suyos y no los puede dejar perder. Y segundo, que están abatidos por su desaparición, por su muerte, pero están hablando de Él. Y donde se habla de Jesús, Jesús aparece. Donde dos o más se reúnan en mi nombre, ahí estoy yo. Estos hombres regresaban a su aldea, pero por causa de Jesús, de alguna forma, por Jesús abandonaron la aldea. Por Jesús están sosteniendo la conversión y discuten, y el uno le presenta argumentos al otro. Y en medio de esa situación de discusión y ambiente de derrota aparece el Señor. No nos desanimemos, sigamos luchando, sigamos buscando que en medio de las vicisitudes de la vida, las enfermedades, las situaciones adversas, el Señor de un momento a otro se nos aparece. De un momento a otro Él nos va a explicar las Escrituras. Qué cosa tan hermosa, queridos hermanos, como Jesús empezó a conversar con ellos. Y así sucede el diálogo del discípulo con el maestro en el tiempo pascual. Y tiempo pascual es todo el tiempo después de la resurrección hasta el día de hoy, realmente. Es poco a poco. El encuentro es progresivo, el encuentro con el resucitado no es de inmediato, es poco a poco, es progresivo, se va dando en varios eventos, en varios acontecimientos. Primero les habla y ni lo reconocen, les pregunta de qué trata. Después se les va metiendo más en la conversación y empieza a hablarles de la Escritura y les va explicando paso a paso todo lo que se refería a Él en el Antiguo Testamento, en la Sagrada Escritura. Y el corazón empieza a arderles, pero todavía no están seguros de que es Él. Les arde el corazón. Esto habla del proceso discipular. Un día tenemos que empezar, y el día que empezamos nuestro proceso de conversión, proceso de seguimiento del Señor, ese día no tenemos ya todo claro sobre Dios, ¿no? Llevo años siguiendo al Señor y yo no puedo decir que tengo todo claro. Voy teniendo cierta convicción en la fe que se va acrecentando. Voy teniendo cierto conocimiento, pero ni siquiera en toda esta vida voy a lograr tener una experiencia ya plena. Esa la tendremos en el cielo. Pero mientras vamos de camino, vamos hablando de Dios y resultaremos hablando con Dios. Hablemos de Dios, que de un momento a otro Él se nos mete en la conversación y resultamos ya orando, hablando con Él. Me impacta del tiempo de la Pascua este detalle, que el tiempo donde más personas se han encontrado con el resucitado ha sido después de que Él resucitó. Puedo asegurar esto porque han sido 2000 años de historias de personas que como tú y como yo nos hemos encontrado con Él. Parecen muchas, 5000 que comieron de manos de Jesús en el milagro de la multiplicación de los panes. Parecen muchos. Pero después, con la sola predicación de Pedro, aquella mañana, fueron 3000 los que se convirtieron y querían bautizarse en el nombre del Señor. Y de ahí en adelante la historia de la iglesia ha sido la historia de la evangelización de las naciones. A Jesús lo conocieron en vida, en su vida pública, un puñadito de personas comparado con los millones de católicos que hemos existido a lo largo de 2000 años de historia. ¿Y por qué quiero enfatizar en esto?
porque el tiempo más oportuno y especial para conocer y encontrarnos con el Señor es justamente el tiempo después de que Él ascendió a los cielos, el tiempo después de que Él resucitó, no en su vida pública. Es decir, este es el tiempo más apropiado para conocer al Señor Jesús, y ya los discípulos de Emaús nos dan pistas de cómo irnos adentrando en esta experiencia de fe con Jesús resucitado. Hay que empezar a hablar de Él, como lo hace Pedro y Juan en la puerta del templo. Este hombre está pidiendo una limosna. No tenemos ni oro ni plata, pero te vamos a dar lo que tenemos. ¿Saben qué tenían los discípulos en su corazón y en esa mirada que clavaron en Él, y a su vez el paralítico clavó en ellos? Tenían a Jesús, pero más que tener a Jesús, tenían la experiencia con Jesús resucitado. No hay nada más especial que la experiencia. Por la experiencia conocemos. La experiencia es la que hace al maestro. Tenemos que buscar muchos momentos de experiencia, y la experiencia no se gana de un día para otro. De hecho, miren que una persona que ya es profesional y está buscando una oportunidad laboral, siempre el muro contra el que se estrella es falta de experiencia. Requisito mínimo 1 año de experiencia. Qué desánimo, no tengo experiencia, dice la persona. No tengo experiencia laboral. La teoría está aquí. La experiencia está en el corazón. Por eso Pedro se anima, y con la experiencia que ha tenido hasta el momento, con el resucitado, porque todavía le falta camino. Pedro va a seguirse formando y va a seguir aprendiendo, pero con lo poco que tiene, con eso va a empezar. Y entonces le dice al hombre: en el nombre de Jesús de Nazaret, levántate. Le da la experiencia que tiene. ¿Cómo hace de falta en este tiempo pascual evangelizadores, anunciadores de la buena noticia, de la buena nueva? Que vayamos a encender el mundo entero con esta experiencia del amor de Dios. Que vayamos a anunciar que Jesucristo está vivo, que ha resucitado, que ha puesto a arder nuestros corazones, como lo hizo con los discípulos de Emaús. Y esto vuelve y se repite. Pablo lo dice: ¿cómo creerán si nadie les predica? Los discípulos recibieron una predicación inmediata de Jesús resucitado. Y cuando uno empieza a explicar la Escritura, como lo hizo Jesús, a las personas les empieza a arder el corazón. Esto es súper emocionante. Yo lo experimento constantemente con ustedes en este medio, en otros ambientes. Recuerdo una Eucaristía por ahí en la época de la Cuaresma, en la casa de oración Aguas Vivas, cerrando un retiro de sanación interior. Bueno, prediqué, sentí ese respaldo, la fuerza del Espíritu, y muchas personas después me dijeron, ese mismo día, los días me encontraron, me dijeron: padre, me acuerdo de la homilía, me hacía arder el corazón. Y en la mirada, en la forma de la persona expresar, se nota que en verdad la fuerza de la palabra no era el padre Ronald, por supuesto que no, era el Espíritu Santo infundiendo fuerza en esa predicación, en esa explicación de la Sagrada Escritura. Es la misión que tú y yo tenemos todos estos días de la Pascua. Pues lo hicieron los discípulos de Emaús. Terminada la revelación de Jesús resucitado, que lo conocieron al fraccionar el pan, se abrieron los ojos, dijeron: nos ardía el corazón, era el Señor. Oiga, y aunque le han dicho al Señor: mira, ya es de noche, ya no podemos, ya no puedes continuar, quédate aquí con nosotros. Ahora los que tenían ese argumento se les cayó, porque siendo aún de noche, oscuro, se devuelven con la luz del Espíritu Santo de resucitado en sus corazones, se devuelven a Jerusalén, como un rayo se van a devolver corriendo. Recuerden que Hechos de los Apóstoles y los Evangelios van a usar mucho el verbo correr
Para quien ha tenido encuentro con el resucitado, va a correr. Y doy un testimonio personal y con esto termino. Hermanos, cuando tuve mi encuentro personal con Jesús el 10 de agosto del año 2002, al mes y medio, a los 2 meses, yo estaba tan entusiasmado y había aprovechado tanto ese tiempo que yo ya quería predicar. Y le dije a mi papá, papá, déjame predicar, dirigir el grupo de oración del próximo martes. Era un grupo de oración de 80, 100 personas, uno de los más grandes que tenía mi papá a su cargo en ese tiempo. Y mi papá me dijo, ¿tú estás seguro? Dije, sí, papá. Y él pensaba que era broma mía, porque conocía que yo, primero que todo, era bien tímido. Y segundo, apenas estaba empezando. Pero no importa que uno apenas esté empezando, si el encuentro fue contundente con Jesús resucitado, uno corre, uno es precoz en esto de anunciar como le salga, como pueda. Y conmueve y toca corazones, porque no está hablando de teoría, está hablando de experiencia. Y cuando hay experiencia, la experiencia vence la teoría. La teoría se va aprendiendo en el tiempo, pero la experiencia es única y tú necesitas en este tiempo experiencia con el resucitado. Así que sigue orando, sigue buscando, ve a la Eucaristía. Mira que los discípulos de Emaús lo vieron, fue en la Eucaristía, al fraccionar el pan. Hay que ir a misa todos estos días, hay que ir a adorar el Santísimo, hay que estar leyendo la Escritura, meditando Hechos de los Apóstoles, que el que esté ahí hablando de Él, en cualquier momento, Jesús se le aparece. La gracia del Señor esté con todos ustedes, queridos hermanos. Si les ha gustado la reflexión, regálenos un like. Si no te has suscrito, suscríbete. Bienvenido en este tiempo de la Pascua al canal de evangelización Padre Ronald Pulido. Acá estamos en el YouTube todos los días con el Santo Evangelio. Si te suscribes, ya haces parte de esta familia. Oraremos por ti, ofreceremos la Eucaristía y nos ayudarás a llegar a 3, 5, 10 personas más. Con tu suscripción llegaremos más lejos. Así que ánimo, hermanos, seguimos evangelizando y que viva Jesús resucitado. Que estén todos muy bien y les bendigo en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo.